Los papeles del divorcio acababan de ser puestos sobre la mesa. Antes de que el dolor de la traición pudiera siquiera sentarse, mi exmarido sacó fríamente su smartphone. Creía firmemente que mi padre estaba en bancarrota. Llamó a mi padre y pronunció cada palabra con fuerza. «Suegros, vengan a recoger a su problemática hija. Si sigue aquí en 1 hora, no me culpen por lo que pase». En ese momento, no lloré. Simplemente miré el reloj en silencio, sabiendo que no era yo quien sería expulsada de esta casa, sino toda su arrogante familia. Y sabía que la obra que mi padre había preparado meticulosamente durante tanto tiempo estaba a punto de llegar a su fin. Hace 5 años, yo, Sofía García, celebré una boda lujosa y envidiada por todos con Javier Torres. Yo era la hija única de Ricardo García, el presidente del famoso grupo constructor Grupo Valero, y él era solo un gerente de ventas en una pequeña empresa de construcción. A pesar de la gran diferencia entre nuestras familias, lo amaba con un corazón puro y sin cálculos. El día de nuestra boda, el regalo más grande que mis padres nos dieron fue este espléndido piso de varios millones de euros en el lujoso barrio de Salamanca. 1. Mi padre dijo que esta casa era mi dote y la base para que ambos construyéramos nuestro hogar. La propiedad fue registrada a nombre de ambos, lo que se sentía como una confirmación de la felicidad que compartiríamos. Durante los años siguientes, mi vida fue como un sueño. Javier era el marido perfecto, lo amaba profundamente, y él siempre me sorprendía con gestos románticos. También era ambicioso y ascendía rápidamente en su empresa. Mi suegra, Isabel Martínez, al principio me miraba con cierto recelo, pensando que, como hija de un magnate, no sabría hacer las tareas del hogar. Sin embargo, al ver que su hijo recibía un fuerte apoyo de mi familia, comenzó a tratarme bien. Me consideraba la mujer más feliz del mundo. Estaba contenta con mi vida como ama de casa, siendo un pilar de apoyo para que mi esposo pudiera concentrarse en su carrera. Creía que esta felicidad duraría para siempre, pero la tormenta llegó. Una tormenta masiva que despojaría todas las falsas apariencias. Fue hace unos meses, una tarde de fin de semana. Mientras la familia cenaba alegremente, de repente recibí una llamada de mi padre. Contesté con alegría. «Hola papá, soy yo. ¿Ya cenaron?» Pero lo que escuché no fue su voz cálida y enérgica de siempre, sino una voz cansada, ronca y llena de desesperación. «Sofía, escúchame bien. Tienes que mantener la calma». Mi corazón se hundió. «Papá, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo?» Escuché un profundo suspiro al otro lado de la línea. La empresa de papá está en bancarrota. Bancarrota. Mis oídos zumbaban. No podía creer lo que había oído. ¿Cómo podía quebrar el Grupo Valero, uno de los líderes en la industria de la construcción? «Papá, estás bromeando, ¿verdad?», tartamudeé. «No es una broma, hija mía», la voz de mi padre parecía al borde de las lágrimas. «Confié demasiado en la gente. Invertí en un proyecto fantasma, y lo perdí todo. El banco me está acosando por las deudas, y creo que tendré que entregar la casa, las propiedades, todo para pagar las deudas. Lo siento, hija. Ya no puedo hacer nada por ti». El smartphone se me cayó de la mano. Todo a mi alrededor parecía girar y desmoronarse. Javier y mi suegra me miraban sin entender qué pasaba. «Sofía, ¿qué te ocurre?» «¿Qué dice tu padre?», preguntó Javier con preocupación. No pude responder. Tenía un nudo en la garganta. Solo podía negar con la cabeza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Javier recogió apresuradamente el teléfono del suelo. La llamada aún no se había cortado. Se lo llevó a la oreja, y vi cómo cambiaba su expresión, de la preocupación a la sorpresa, y luego al horror. En un silencio sepulcral, escuchó toda la situación de boca de mi padre. Cuando terminó la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa. No se acercó a consolarme. Simplemente se quedó sentado, rígido como una estatua. La mirada con la que me observaba era completamente extraña. Una mirada que nunca antes había visto. Ya no contenía amor ni afecto, sino una fría distancia y un cálculo despiadado. La señora Isabel preguntó nerviosamente: «Javier, ¿qué pasa? ¿Tu suegro está bien?» Javier miró a su madre, luego a mí, y finalmente habló. Su voz era seca, sin una pizca de emoción. «La familia de Sofía está arruinada, mamá». Mi suegra pareció sorprendida por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo: «Deben mantenerse fuertes y ser un apoyo para tu suegro». Esas palabras me dieron un mínimo consuelo. La cena de esa noche terminó en silencio. Lloré toda la noche, llena de preocupación por mis padres y de ansiedad por mi futuro. Pero en medio de ese dolor, tenía una certeza: que Javier, mi esposo, estaría a mi lado, que superaríamos juntos esta dificultad. Pero estaba equivocada.
No tenía idea de que la noticia de la bancarrota de mi familia no era solo una mala noticia para mi esposo y mi suegra. Era una prueba. Una prueba que revelaría sus verdaderos rostros. Y también fue el comienzo de una astuta conspiración para arrebatarme lo último que me quedaba, este piso. Si tienes curiosidad por saber cómo la actitud de mis suegros cambió 180 grados, cuán malvada fue su conspiración y qué final tan satisfactorio trajo la obra de la bancarrota de mi padre, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No querrás perderte el próximo capítulo de esta emocionante historia. A la mañana siguiente, cuando desperté con los ojos hinchados, la primera dura realidad me golpeó. El cambio comenzó a extenderse tan claramente como una mancha de aceite. La primera en mostrar su nueva actitud fue mi suegra, la señora Isabel. Ya no mantenía su anterior amabilidad y cortesía. La sonrisa en sus labios desapareció, reemplazada por un ceño fruncido y una expresión de desagrado. En el desayuno, como estaba demasiado triste para comer y solo tomaba unos trozos de pan, dijo con sarcasmo: «Vaya, parece que la señorita del grupo Valero se ha vuelto muy exigente con la comida últimamente. ¿Ya no te gusta la comida de esta casa? Claro, acostumbrada a los banquetes. Ahora que tus padres están arruinados y no tienes a nadie en quien apoyarte, supongo que la vida ha perdido su gracia y no tienes ganas de comer». Me quedé helada. Cada una de sus palabras era como una daga que apuñalaba mi dolor. Javier gritó en voz baja: «Mamá, ¿qué dices? ¿Acaso he dicho alguna mentira?», espetó la señora Isabel a su hijo. «Solo he dicho la verdad. Antes no parabas de hablar de lo que hacía tu padre. Ahora que ese padre está en la ruina, veamos si puedes seguir presumiendo». Luego, frunciendo los labios hacia mí, dijo: «Déjame decirte algo, esta no es una casa a la que vienes a vivir de gorra. Tu marido ya tiene suficiente con trabajar duro ahí fuera para mantener a esta familia, y ahora parece que también tendrá que cargar con el peso de tu familia. De ahora en adelante, compórtate como te corresponde. Deja de gastar dinero en ropa de diseño. Será mejor que te acostumbres a ser la nuera de una familia pobre». Estaba atónita. Apenas un día antes, me había elogiado por mi buen gusto y mi forma de vestir. Ahora, me había convertido en la nuera de una familia pobre, una carga. Javier, incapaz de soportar la tensa atmósfera, se levantó apresuradamente. «Me voy a trabajar». No dijo una sola palabra para defenderme, ni una palabra de consuelo. Simplemente eligió huir, dejándome sola para enfrentar la crueldad de su madre. A partir de ese día, mi vida en esa casa se convirtió en un infierno. Ya no era Sofía, ni la señora. Me trataban como a una sirvienta. La señora Isabel comenzó a encargarme todo tipo de tareas domésticas. «Sofía, limpia el salón. Está tan sucio que no puedo ni mirarlo. Sofía, mi ropa lleva en la lavadora desde esta mañana. ¿Todavía no la has tendido? ¿Cómo has hecho esta sopa para que esté tan salada? ¿Acaso quieres matarme?». Todo el trabajo que antes hacía la asistenta ahora era mi responsabilidad. Intenté hablar con Javier. Esa noche, lo esperé en el salón. «Javier, tenemos que hablar». Él claramente intentaba evitarme. «Estoy muy cansado ahora. Si tienes algo que decir, hablemos mañana». «No, tiene que ser ahora», dije con firmeza. «Mira la actitud de tu madre últimamente. ¿No te importa cómo me trata?». Javier suspiró profundamente. «Ya conoces el carácter de mi madre. Seguramente lo hace porque se preocupa por mí, por si lo estoy pasando mal. Además, con lo que ha pasado en tu familia, es comprensible que tenga ciertos prejuicios. Así que, ten un poco de paciencia. ¿Eres la nuera? ¿Tan difícil es complacerla un poco? ¿Paciencia?». No podía creer lo que oía. «¿Me pides que soporte estos insultos? Soy tu esposa, no la criada de esta casa». «Basta», gritó Javier. Quizás fue por el estrés del trabajo, o porque se sintió acorralado. «Por favor, no hagas las cosas más grandes. Ya tengo suficientes problemas. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me pelee con mi madre y destroce a esta familia? Si no piensas en mí, al menos deberías pensar en este hogar». Dicho esto, se fue de nuevo, dejándome sola con una rabia y una tristeza que me ahogaban. Ahora me daba cuenta. Él nunca se pondría de mi lado. Entre su madre y yo, había elegido a su madre. O, para ser más precisos, se había elegido a sí mismo y su propia comodidad. Pasé los días sumida en la humillación y la soledad. La preocupación por mis padres y el trato frío de mis suegros me consumían día a día. Adelgacé notablemente y mi rostro siempre estaba sombrío. Pensé en el divorcio, pero no me atrevía. Todavía lo amaba, y albergaba la tenue esperanza de que esto fuera solo una dificultad temporal y que, cuando todo pasara, volvería a ser el marido que yo amaba. Pero no sabía que, mientras yo me aferraba a la paciencia y a falsas esperanzas,
Mi esposo y mi suegra estaban tramando una conspiración mucho más cruel, un plan para arrebatarme mi último y mayor bien. Aproximadamente una semana después de la catástrofe de mi familia, una noche, tras otra tensa cena, Javier me llamó de repente a su despacho. Su actitud era extraña ese día. En lugar de su habitual frialdad y desdén, se mostró sorprendentemente amable y considerado. «Sofía, ven y siéntate aquí», dijo, palmeando la silla a su lado. Un poco sorprendida me senté con cautela, me sirvió un vaso de agua y me tomó la mano. «Sé lo difícil que ha sido para ti últimamente. Lo siento. He sido un necio, por no haberte consolado, pero no te preocupes. Lo he pensado mucho y, por muy difícil que sea, nunca te abandonaré a ti ni a tu familia». Después de tanto tiempo de frialdad, sus dulces palabras ablandaron mi herido corazón sin que me diera cuenta. La llama de la esperanza volvió a encenderse. Quizás realmente se había dado cuenta de su error, pensé. «Verás», continuó con una voz sincera, «en los últimos días he estado reuniéndome con socios y amigos para encontrar una manera de ayudar a tu padre. Pero la deuda es tan grande que la ayuda de mis amigos no sería suficiente». Suspiró profundamente, con una expresión de preocupación. «Pero he pensado en una solución. Puede ser un poco arriesgada, pero ahora mismo es la única manera de que tu padre se recupere». «¿Qué solución?», pregunté apresuradamente, llena de esperanza. Javier me miró con ojos llenos de amor. «Nuestra casa, este piso, está a nombre de los dos. He estado investigando, y, con el valor de esta propiedad, podemos conseguir un préstamo hipotecario muy grande del banco. Podríamos obtener varios millones de euros. Con ese capital, tu padre podría empezar de nuevo. Podría reconstruir su negocio». Me quedé helada. Hipotecar esta casa era nuestro mayor activo, nuestro hogar. Como si leyera mi vacilación, Javier apretó mi mano con más fuerza. «Sé lo que te preocupa. Sé que este fue el regalo de bodas que te hizo tu padre. Pero piensa en la situación en la que estamos. Tu padre está en apuros. ¿Cómo podemos, como sus hijos, quedarnos de brazos cruzados? La riqueza se puede perder y volver a ganar, pero el afecto familiar no se puede comprar con dinero». Sus palabras eran nobles y morales. Apuntó directamente a mi punto más débil, mi amor y devoción filial por mis padres. «No te preocupes», continuó tranquilizándome. «He hecho todos los cálculos. Solo pediremos un préstamo parcial, solo lo suficiente para que tu padre tenga capital para su negocio. Con su capacidad y experiencia, podrá devolver el capital y los intereses al banco en 1 o 2 años. Nuestra casa estará a salvo. Hago esto porque quiero ayudarte. Porque quiero aliviar tu carga». Me miró con sinceridad, la mirada de un marido dispuesto a darlo todo por la familia de su esposa. Yo, desesperada por la preocupación por mi padre, me dejé convencer por completo. Le creí. Pensé que finalmente había entrado en razón y había vuelto a ser el marido que yo amaba. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?», pregunté. «Ya he preparado todos los papeles», dijo Javier con una expresión de alegría. «Como también eres copropietaria, el banco necesita la firma de ambos. También tienes que firmar un poder notarial para que yo pueda encargarme de todas las gestiones bancarias. Mañana, solo tienes que tomarte un momento para firmar aquí». Sacó una gruesa pila de documentos de su maletín y la puso sobre la mesa. Con la gruesa pila de documentos que Javier me entregó en la mano, mi mente era un torbellino. Por un lado, me sentía increíblemente conmovida y agradecida. Cuando nuestra familia estaba al borde del abismo, cuando me sentía más sola e impotente, él no era un espectador, sino un marido, un pilar dispuesto a soportar la tormenta conmigo. Su gesto parecía borrar toda la amargura y humillación que había sufrido por parte de él y su madre durante el último mes. Quizás lo había juzgado mal, pensé. Quizás él también tenía sus propias dificultades debido a la presión de su madre. Pero en el fondo de mi corazón, creía que seguía siendo el hombre que me amaba, un marido responsable. Su frialdad anterior probablemente se debía al enorme shock y la preocupación. «¿Qué pasa? ¿Aún no has firmado?». La voz de Javier me sacó de mis pensamientos. Me miró con un atisbo de impaciencia, pero rápidamente lo ocultó con una cálida sonrisa. «¿Hay algo que te preocupe? Solo confía en mí. Nunca haría nada que te perjudicara». «Ah, no, no es eso», dije, sintiéndome culpable por haber dudado de él. «Es solo que son muchos papeles. No entiendo mucho de estos trámites». Comencé a hojear las páginas. Estaban llenas de jerga legal y números apretados. Solicitud de préstamo y plan de amortización, contrato de constitución de hipoteca inmobiliaria, poder notarial. Todo parecía muy razonable, tal y como él había dicho. Intenté leer con más detenimiento, pero mi mente era un caos de preocupación por mis padres y gratitud por el gesto de mi marido. No podía concentrarme. «No hace falta que lo leas todo con tanto detalle»,
dijo Javier, con un tono que parecía apremiante. Son todos formularios estándar del banco. No se pueden cambiar. Solo tienes que firmar donde he marcado. Tengo que presentarlos en cuanto abran. Esta tarde vendrán a tasar el piso. Tenemos que hacerlo rápido para que tu padre pueda disponer del dinero. Involucró a mi padre en la historia. Su prisa, a mis ojos, se convirtió en un celo por ayudar a su familia política. Tenía prisa porque quería ayudar a mi padre lo antes posible. Al pensar eso, la última pizca de duda en mi mente se desvaneció. En esta situación, me sentí egoísta y mezquina por dudar de la sinceridad de mi marido. Sí, de acuerdo. Lo siento, dije, sintiéndome genuinamente arrepentida. Tomé el bolígrafo. Él había marcado cuidadosamente los lugares donde debía firmar con notas adhesivas amarillas. Ya no leí el texto con atención, simplemente pasé a las páginas marcadas y firmé mi nombre. Mi firma era clara y firme. Firmé, depositando toda mi fe y esperanza en este hombre. No tenía ni idea. Entre esos papeles indiferentes, escondida, había una hoja fatal esperando mi firma. No la vi. Firmé mi nombre en ella. Una firma que sellaría mi destino, convirtiéndome de dueña de esta casa a una indigente. En cuanto terminé de firmar, Javier recogió apresuradamente la pila de documentos y revisó las firmas una vez más. Su rostro rebosaba de alegría. En ese momento, ingenuamente, pensé que estaba feliz por poder ayudar a mis suegros. «Listo», dijo, abrazándome con fuerza. «No te preocupes. Todo saldrá bien. Te lo prometo. Tus padres no sufrirán más». Lo abracé también, derramando lágrimas de emoción. En ese momento, creí haber recuperado a mi antiguo marido. Creí que, aunque nuestra familia se derrumbara, tenía en él el pilar más sólido. No sabía que vivía en una felicidad falsa. Creía ingenuamente que la tormenta realmente había pasado. Pensé que el amor de Javier había superado todos los cálculos materiales. No me di cuenta de que aquello era solo la última amabilidad del verdugo antes de la ejecución. La calma antes de una tormenta que lo arrasaría todo. Y esa tormenta llegó una tarde de fin de semana. Esa noche preparé una cena suntuosa con todos los platos favoritos de Javier. Quería agradecerle todo lo que había hecho por nuestra familia. Cuando llegó del trabajo, corrí feliz a recibirlo. Pero lo que recibí no fue su habitual cálida sonrisa. Su rostro estaba helado como el hielo, y la mirada con la que me observaba era extraña y despectiva. «Javier, ¿qué pasa?», pregunté preocupada. No respondió. Me pasó de largo y fue directamente al salón. Allí su madre, la señora Isabel, ya estaba sentada esperándole con una expresión impasible. «Siéntate», dijo Javier con voz seca. «Tenemos que hablar». Tuve un mal presentimiento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me senté con cautela en el sofá de enfrente. Javier no se anduvo con rodeos. Sacó una carpeta de su maletín y la arrojó sobre la mesa con un golpe seco. «Firma». Con manos temblorosas cogí los papeles. En el momento en que dos palabras impresas en negrita saltaron a mi vista, sentí que el mundo entero explotaba. Solicitud de divorcio. Me quedé helada. Mis oídos zumbaban. Divorcio. ¿Por qué divorcio? Javier, estás bromeando, ¿verdad? Tartamudeé, sin poder creer lo que veían mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tan de repente? ¿Qué? ¿Qué he hecho mal? Javier se rió. Una risa que, al recordarla, me parece increíblemente falsa y aterradora. No has hecho nada malo. Simplemente, ya no te quiero. Nuestras vidas son demasiado diferentes. No puedo seguir viviendo con una mujer que carga con el peso de una familia como la tuya. ¿El peso de una familia? Hacía apenas una semana, me había prometido que lo soportaríamos juntos. Y ahora. Las lágrimas comenzaron a brotar. No, no puede ser. Debe haber un malentendido. Javier, mírame. Soy Sofía. Pero él no me miró. Miraba fríamente los papeles. Firma. No me hagas perder el tiempo. Fue entonces cuando mi suegra habló. Su voz ya no era amable, sino que estaba llena de desprecio. ¿Todavía no lo entiendes después de todo lo que te ha dicho?, dijo con desdén. Mírate. Tus padres están arruinados. Ya no eres una niña rica. ¿Crees que mi hijo es tan tonto como para seguir cargando con un lastre como tú? Si ha vivido contigo estos últimos años ha sido por tu familia. Ahora que tu familia se ha acabado, vuestra relación también. Es simple. Cada una de sus palabras era como un cuchillo que apuñalaba mi corazón sangrante. Así que era eso. Todo el amor que me había profesado era calculado. Solo había estado a mi lado por mi título de hija del presidente. Y ahora que ese título había desaparecido, pretendía desecharme como un objeto inútil. «Basura», grité. «Sois escoria humana». «¿A quién llamas tú basura?»,
gritó ella también. Agradece que mi hijo te haya soportado durante los últimos 5 años. Firma de una vez y desaparece de mi vista. Miré a Javier con ojos suplicantes. Javier, no me hagas esto. Por favor, podemos solucionar lo que sea juntos. Pero el divorcio no, ¿vale? Pero el hombre al que había amado como a mi vida respondió con frialdad. Es demasiado tarde, Sofía. Mis sentimientos por ti murieron el día que me enteré de que tu familia estaba arruinada. O firmas, o nos vemos en los tribunales. Sus palabras fueron como un martillazo que hizo añicos mi última esperanza y mi última ilusión. Me derrumbé en el suelo, abrazando los papeles del divorcio y llorando a lágrima viva. Me habían engañado de la forma más cruel y absoluta. El hombre que más había amado resultó ser un demonio, un estafador con una máscara de amor. Él y su madre habían montado una obra de teatro juntos. Una obra para utilizarme, explotarme y, finalmente, abandonarme sin piedad. Lloré hasta que se me secaron las lágrimas. Pero en medio de ese dolor extremo, una ira fría comenzó a hervir dentro de mí. Fue mi error creer en el amor. Pero no permitiría que siguieran pisoteándome. Me sequé las lágrimas y me levanté de un salto. Cogí el bolígrafo y firmé mi nombre en la solicitud de divorcio. Una firma sin vacilación. Firme. De acuerdo. Divorciémonos. Javier y su madre parecieron un poco sorprendidos por mi cambio de actitud. Pero continué con voz firme. Esta casa fue la dote que mi padre me dio. Aunque nos divorciemos, no me iré a ninguna parte. Sigue siendo mi casa. Al oír mis palabras, Javier y la señora Isabel se miraron y soltaron una carcajada, una risa llena de desprecio y lástima. «¿Tu casa?», dijo Javier riendo hasta las lágrimas. «Sofía, eres tan ingenua que das pena. ¿De verdad crees que después del divorcio te quedará alguna parte de esta casa?». Se acercó, sacó otra carpeta de su maletín y la arrojó frente a mí. «Míralo tú misma. ¿De quién es esta firma?». Con manos temblorosas, cogí el documento y sentí que el mundo se derrumbaba una vez más. Era una escritura de donación de propiedad inmueble. Y debajo, mi firma estaba claramente escrita. Fue entonces cuando me di cuenta de la pila de documentos que había firmado, la trampa en la que había caído por mi propio pie. «Tú, me engañaste», grité, abalanzándome sobre él como una fiera, pero me apartó con facilidad y caí torpemente al suelo. «¿Engañarte? Dirás que fuiste demasiado estúpida», dijo, mirándome con ojos de vencedor. «¿A quién vas a culpar ahora, después de firmar con tu propia mano un documento que donaba tu casa a tu marido? Esta casa ahora es solo mía. No te corresponde ni un céntimo». Me derrumbé en el suelo, completamente rota. Lo había perdido todo. Había perdido a mi marido, mi fe, y ahora, incluso mi casa. Me habían engañado de la manera más brutal. Los días de espera hasta la fecha del juicio fueron un infierno para mí. Vivía en mi propia casa, pero me trataban como a una prisionera. Me consideraban una molestia de la que había que deshacerse cuanto antes. Javier y su madre ya no fingían. Me criticaban y me insultaban abiertamente. Hablaban a gritos deliberadamente sobre cómo redecorarían la casa después de echar al estorbo, o cómo invitarían a sus amigos para celebrar haberse librado de la carga. Cada una de sus palabras era como 1000 agujas clavándose en mi corazón sangrante. Contacté con varios despachos de abogados para pedir ayuda. Pero cuando les contaba mi historia y admitía que había firmado la escritura de donación de la casa con mi propia mano, todos negaban con la cabeza con expresión de impotencia. «Será difícil», me dijo un abogado mayor. «El documento es claro, y está todo notariado. Si no tiene pruebas evidentes de fraude o coacción, como una grabación de audio o video, las posibilidades de anular este caso son prácticamente nulas. El tribunal solo juzga con pruebas». ¿Pruebas? ¿De dónde iba a sacar yo pruebas? Todo había ocurrido entre Javier y yo, y sus dulces palabras y gestos amables eran todo actuación. Una obra de teatro que no había dejado rastro. Me encontraba en un callejón sin salida. Me sentía tan estúpida e ingenua. ¿Cómo pude caer en una trampa tan burda? ¿Cómo pude firmar sin leer los documentos detenidamente? Me culpaba y me reprochaba a mí misma, pero el reproche pronto se convirtió en ira. La culpa no era mía. La culpa era de ellos. La culpa era de esas personas que habían utilizado mi amor y mi confianza para urdir una trama tan vil. Decidí ir a juicio, aunque perdiera. Tenía que presentarme ante la ley y contar toda la verdad con mi propia voz. Aunque nadie me creyera, tenía que mostrar al mundo su verdadera cara. Se fijó la fecha del juicio. Fui al juzgado sola, sin abogado ni familia. No me atreví a contarle la verdad a mis padres. Ya estaban sufriendo bastante con la quiebra.
No quería preocuparles más. Les mentí, diciéndoles que teníamos un pequeño conflicto de pareja y que necesitábamos tiempo para resolverlo. Cuando entré en la sala, vi a Javier y a su madre sentados. No estaban solos. A su lado se sentaba un abogado de aspecto impecable y muy seguro de sí mismo. Al verme sola, me miraron con aún más desprecio y suficiencia. Estaban seguros de su victoria. El juicio fue rápido. Para mí, fue casi una tortura. El abogado de Javier presentó sus argumentos de forma clara y elocuente. Dijo que nuestro matrimonio se había roto por conflictos insuperables y diferencias de entorno y pensamiento. Y entonces, con aire triunfante, presentó su carta ganadora. La escritura de donación de la casa con mi firma. Señoría, dijo con fingida solemnidad, en cuanto a los bienes, no tenemos ninguna disputa. En consideración al afecto conyugal y en agradecimiento al cuidado que la familia de mi cliente le brindó en un momento de dificultad, la esposa de mi cliente, la Sra. Sofía García, decidió donar la totalidad de su parte del piso a su marido, el señor Javier Torres. Todos los procedimientos son legales y han sido debidamente notariados. Sentí una rabia que me ahogaba. Sus palabras retorcían la verdad descaradamente. ¿Agradecimiento? ¿Cuidado? Me habían convertido de una víctima de estafa en una esposa comprensiva. «No es verdad», grité, levantándome de un salto, incapaz de contenerme más. «Todo es mentira. Me engañaron. Yo no sabía nada de ese documento. Él me engañó. Me dijo que eran papeles para un préstamo bancario para ayudar a mi padre. Me obligaron a firmar». Pero el juez solo me miró con una expresión de lástima. «Cálmese, Sra. García. ¿La firma que aparece en el documento es suya?» Miré la firma proyectada en la pantalla. Era sin duda mi firma. No podía negarlo. Pero yo no conocía el contenido, dije sollozando. Me engañaron. Por favor, créame, señoría. ¿Tiene alguna prueba de fraude o coacción?, replicó el abogado de Javier. Una pregunta desafiante, una cuchillada que hurgaba en mi impotencia. ¿Pruebas? ¿De dónde iba a sacar yo pruebas? Todo había ocurrido entre él y yo, y sus dulces palabras se habían desvanecido como el humo, sin dejar rastro. Estaba indefensa. Solo podía quedarme allí, llorando y repitiendo desesperadamente. Me engañaron. Es injusto. Por favor, créanme. Pero mis lágrimas no tenían valor frente al papel blanco y la tinta negra. Javier y su madre estaban sentados, observando mi sufrimiento. No había ni una pizca de compasión en sus ojos, solo la euforia del vencedor. Finalmente el juicio terminó. El juez golpeó el mazo. El sonido seco fue como el último clavo en el ataúd de mi matrimonio y mi fe. Tras examinar las pruebas presentadas, leyó el veredicto con voz inexpresiva. Este tribunal reconoce que el contrato de donación de propiedad inmueble entre la Sra. Sofía García y el señor Javier Torres es un contrato plenamente legal, con firma y notarización. La parte de la Sra. Sofía García no ha presentado ninguna prueba de fraude o coacción. Por lo tanto, el tribunal acepta la solicitud de divorcio del señor Javier Torres. En cuanto a los bienes, se confirma que el piso en la dirección mencionada es propiedad exclusiva del señor Javier Torres. Caí hacia atrás en mi silla. Mis oídos zumbaban y todo se volvió negro. Había perdido. Había perdido estrepitosamente. Había perdido ante mi ingenuidad y mi fe ciega. Había perdido. La justicia no estaba de mi lado. Pero no podía aceptarlo. Simplemente no podía aceptar esta cruda realidad. No fui a casa de mis padres. No quería que me vieran en mi estado miserable. Tampoco tenía a dónde ir. Sin rumbo, tomé un taxi y volví a ese piso. Lo que una vez fue mi hogar, ahora era el campo de batalla donde había sido derrotada. Cuando llegué, Javier y su madre acababan de regresar también. Pero en medio de ese dolor y desesperación, un sentimiento de ira y rebeldía comenzó a crecer. No podía rendirme así. Esa casa era mi casa. No me iría a ninguna parte. No dejaría que me lo arrebataran todo tan fácilmente. Me quedaría y lucharía hasta el final. Aunque estuviera sola, aunque tuviera que usar los métodos más extremos. Salí del juzgado arrastrando los pies. Mi mente estaba vacía. El cielo exterior era gris y una lluvia fina y fría caía. Exactamente como me sentía. Había perdido. La justicia no estaba de mi lado. Pero no podía aceptarlo. Simplemente no podía aceptar esta cruda realidad. No fui a casa de mis padres. No quería que me vieran en mi estado miserable. Tampoco tenía a dónde ir. Sin rumbo, tomé un taxi y volví a ese piso. Lo que una vez fue mi hogar, ahora era el campo de batalla donde había sido derrotada. Cuando llegué, Javier y su madre acababan de regresar también. Al verme, la señora Isabel frunció los labios y dijo con sarcasmo:
¿Por qué has vuelto a arrastrarte hasta aquí? El juez ya ha dictado sentencia. Esta ya no es tu casa. ¿No lo has oído? ¿Eres sorda? Lárgate de una vez, que me das asco. Entré en la casa sin decir una palabra y subí directamente a mi habitación. No me iría a ninguna parte. Esta casa me la dieron mis padres. Puede que en los papeles ya no fuera mía, pero moralmente, yo seguía siendo la dueña de esta casa. Como me resistía a irme, Javier se acercó y me bloqueó la puerta. ¿Qué estás haciendo? ¿Pretendes atrincherarte aquí? Sí, dije, levantando la cabeza y mirándole directamente a los ojos. Por primera vez, le dirigí una mirada desafiante. Esta casa es de mis padres. Es el fruto de su sangre y su sudor. No me iré a ninguna parte. Si tengo que morir, moriré en esta casa. No dejaré que unos estafadores como vosotros os la quedéis tan fácilmente. Tú, ¿a quién llamas estafador?, gritó la señora Isabel corriendo desde atrás y señalándome a la cara. Quien se sienta aludido, sabrá a quién me refiero, respondí con una voz fría como el hielo. Mi actitud terca y desafiante los enfureció al extremo, pero como acababan de volver del juzgado, no se atrevieron a hacer nada drástico. Bien, se burló Javier. Si quieres quedarte, quédate. Pero no esperes vivir cómodamente. A ver cuánto aguantas. Era el tercer día que aguantaba en mi habitación. Probablemente se le había agotado la paciencia, porque Javier ya no parecía querer jugar al gato y al ratón. Golpeó mi puerta con fuerza. Sofía, sal ahora mismo. No respondí. ¿No vas a salir? ¿Quieres que derribe la puerta? Sabía que con su carácter era perfectamente capaz de hacerlo. Respiré hondo y abrí la puerta. Estaba de pie con los brazos cruzados, mirándome con arrogancia. ¿Todavía no te has ido? ¿De verdad piensas quedarte aquí tan descaradamente? Déjame decirte algo, Sofía. Tu familia arruinada no es rival para la nuestra. Será mejor que te vayas por las buenas. No me obligues a hacerte daño. Simplemente lo miré en silencio. Mi silencio pareció enfurecerlo aún más. ¿No te vas, eh? Bien. Sacó su smartphone y marcó un número. Un número que nunca olvidaría. El número de mi padre. ¿Hola? ¿Hablo con mi suegro?, dijo al teléfono. Su tono estaba lleno de desprecio y desafío. Puso el altavoz a propósito para que tanto yo como su madre, que estaba cerca, pudiéramos oírlo. Soy Javier, suegros. Les llamo para darles una buena noticia. Su querida hija, a partir de hoy, ya no es mi esposa. Acabamos de divorciarnos. Hubo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar la sorpresa y el dolor de mi padre. Sentí que se me encogía el corazón, pero Javier no se detuvo. Se rió cruelmente. Ah, pero no llamo solo para dar la noticia. Siento molestarles, pero ¿podrían venir a recoger a su problemática hija? Se ha instalado en mi casa y no tiene intención de irse. Dice que prefiere morir aquí. Vaya educación le han dado. Hasta le han enseñado a vivir de gorra en casa ajena. Clang. Oí algo romperse al otro lado de la línea. Probablemente era la taza de té que mi padre siempre tenía en la mano. ¡Tú! ¿Qué has dicho? La voz de mi padre temblaba de ira. ¡Que vengan a recogerla!, gritó Javier como una bestia salvaje. Nuestra casa no es una institución de caridad para acoger a la hija de un viejo arruinado como usted. Les doy 1 hora. Si en 1 hora sigue aquí, no me culpen si mando a alguien a que la saque a rastras a la calle. Adiós. Colgó y arrojó el smartphone sobre la mesa. Se volvió hacia mí con una sonrisa triunfante. Me quedé allí, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de impotencia, eran lágrimas de una rabia profunda. No solo me había insultado a mí, sino también a mis padres, las personas a las que más quiero en el mundo. Había cruzado mi último límite. Estaba equivocada. Quedarme aquí obstinadamente no servía de nada. Solo les daba más excusas para herir a mis seres queridos. Vengan a recoger a su problemática hija. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza, afiladas como 1000 fragmentos de cristal, desgarrando mi corazón. No solo me había insultado a mí, sino también a mis padres, a las personas que más amo en este mundo. Había pisoteado el último vestigio de orgullo que nos quedaba a mí y a mi familia. En ese instante, sentí que todo dentro de mí se rompía en pedazos. La fe, el amor y hasta la última fuerza que tenía para proteger lo que llamaba familia, todo se desvaneció como el humo. Me quedé en medio del lujoso salón, llorando sin parar. La rabia, el dolor y una sofocante impotencia me invadieron. Estaba equivocada. Resistir en esta casa era inútil. Creía que quedarme era una lucha por la justicia, por el regalo que mis padres me habían dado. Pero no, solo les daba más munición para herir a mis seres queridos. Cuán destrozado estaría mi padre al oír esas palabras.
Había perdido el negocio de toda su vida, y ahora tenía que soportar insultos innombrables de su exyerno. No quería ni imaginarlo. Me sentía tan inútil, tan mala hija. Javier y su madre seguían allí, mirándome con los brazos cruzados y una expresión triunfante. Esperaban. Esperaban a que me derrumbara por completo, a que hiciera las maletas y me fuera humillada. ¿Por qué no te vas todavía?, dijo Javier con una sonrisa burlona. ¿O es que esperas a que venga tu padre de verdad? No estaría mal. Así podría ver con sus propios ojos cómo echan a la calle a su preciada hija. Quizás entonces se arrepienta de no haberla educado mejor. Cada palabra que salía de su boca era una tortura. No podía soportarlo más. En medio de la desesperación y el dolor extremo, ya no podía pensar con claridad. Como un acto reflejo, cogí mi smartphone y, con manos temblorosas, marqué el número de mi padre. No sabía por qué lo llamaba. Quizás solo quería oír su voz. Quizás buscaba un atisbo de consuelo. O quizás simplemente quería pedirle perdón por haberle hecho pasar por esta humillación. Apenas sonó el primer tono. Contestaron al otro lado. «Papá», sollocé. Mi voz se quebró, incapaz de formar palabras. Parecía que el mundo entero estaba lleno solo de mi llanto. «Sofía, no llores». La voz de mi padre, al otro lado, no mostraba ni la ira ni el desconcierto que yo esperaba. Al contrario, su voz era increíblemente tranquila y serena, con una extraña fuerza. «Papá lo sabe todo». Me quedé helada. Todo el dolor dentro de mí pareció detenerse por un instante. «Papá, tú». «No te preocupes», me interrumpió mi padre. «He grabado todo lo que ha dicho ese canalla. Hija mía, has sufrido mucho. Lo has hecho muy bien. Has sido muy valiente». La voz de mi padre ya no era la voz cansada e impotente de un hombre en bancarrota. Era grave y llena de autoridad. Como si un león, largo tiempo en silencio, finalmente hubiera despertado. «Ahora, escúchame bien». Su voz era firme, no admitía réplica. «No te vayas a ninguna parte. Quédate en esa casa. No salgas ni un paso por la puerta. No importa lo que digan o hagan, si es necesario, cierra la puerta de tu habitación con llave». ¿Entendido? Sí, entendido, respondí, todavía confundida, sin entender qué pretendía mi padre. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Por qué me pedía que me quedara? «Bien. Quédate ahí. Llegaré en 30 minutos». Pero, ¿qué vas a hacer cuando vengas?, pregunté preocupada. «Él y su madre están aquí. Están muy agresivos, te insultarán. Confía en tu padre». Eso fue todo lo que dijo. 3 palabras, pero con el peso de una tonelada. En un instante, toda mi confusión se disipó, reemplazada por una fe absoluta. Y colgó. Me quedé allí, con el smartphone en la mano. Mi padre vendría en 30 minutos. ¿Qué pensaba hacer? ¿Cómo iba a enfrentarse un hombre arruinado y sin nada a gente tan prepotente? ¿Acaso vendría a suplicarles que me perdonaran? No, no podía ser. La voz de mi padre no era la de alguien que va a suplicar. Era la voz de alguien que va a impartir justicia. Javier y su madre, al verme atónita después de la llamada, se regodearon aún más. «¿Qué, le has ido con el cuento a tu papá?», se burló Javier. «A ver qué puede hacer ese viejo arruinado cuando venga. ¿O es que va a venir a arrodillarse para pedir perdón por su hija? Sería un espectáculo digno de ver». «No pierdas el tiempo hablando con esta», dijo la señora Isabel, dirigiéndose a la cocina con desdén. Que venga a llevarse a este estorbo. ¡Qué alivio! Yo me tomaré un té mientras disfruto del espectáculo». Diciendo esto, se fue tranquilamente a la cocina. Javier se desplomó en el sofá, cruzó las piernas y puso un canal de deportes, ignorando por completo mi presencia. Estaban disfrutando de su último momento de arrogancia, sin saber que un tsunami gigante estaba a punto de llegar para arrasar con toda su soberbia y sus sucios cálculos. No di nada. Subí en silencio a mi dormitorio, y como mi padre me había ordenado, cerré la puerta con llave. No hice las maletas. Simplemente me acerqué a la ventana, aparté ligeramente la cortina y miré hacia la calle. Esperé 30 minutos. Los 30 minutos del destino que decidirían el futuro de mi familia y de la suya. Ya no tenía miedo. En su lugar, sentía una extraña emoción, como si estuviera a punto de presenciar algo extraordinario. Exactamente 30 minutos después, empecé a oír un ruido a lo lejos. El rugido de motores de coche se hizo cada vez más fuerte, hasta detenerse justo delante de la puerta de nuestra casa. Contuve la respiración y miré por la ventana. Una caravana de coches apareció a lo lejos. No era el viejo taxi o la moto que Javier y su madre podrían haber imaginado. A la cabeza iba un reluciente Rolls-Royce Phantom negro, un coche que nunca podría confundir.
el mismo coche que mi padre usaba para reunirse con sus socios más importantes. La luz del atardecer brillaba sobre su lujosa pintura negra. Detrás le seguían dos Mercedes-Benz clase S negros, y por último, una gran furgoneta, del tipo que se usa para los guardaespaldas o para transportar objetos voluminosos. Cuando la caravana se detuvo, ocupó toda la calle, creando una escena imponente y autoritaria. Abajo, Javier y su madre también oyeron el ruido y salieron al balcón por curiosidad. Al ver la caravana de coches, la sonrisa de sus rostros se congeló. Se miraron con desconcierto, sin entender qué estaba pasando. Probablemente pensaron que algún pez gordo se había equivocado de dirección. La puerta del Rolls Royce se abrió y salió un hombre con traje y gafas de sol negras. Era el señor Alonso, el jefe de seguridad de mayor confianza de mi padre. Cortésmente, rodeó el coche para abrir la puerta trasera. Y entonces salió mi padre. Llevaba un traje de Tom Ford perfectamente entallado y, en su muñeca, brillaba el reloj Patek Philippe de edición limitada que le regalé por su último cumpleaños. Su pelo estaba impecablemente peinado, y sus zapatos relucían. Su aspecto no era en absoluto el de un hombre arruinado y ahogado en deudas. Era majestuoso e imponente, como un emperador que regresa a su reino. De los otros coches bajaron el abogado de nuestra familia, el señor Jiménez, y un equipo de casi una docena de guardaespaldas, todos altos y corpulentos, con uniformes negros que les daban un aspecto muy profesional. Desde la ventana de mi habitación contemplé la escena, sin palabras de la sorpresa, y luego rompí a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad y una emoción abrumadora. Papá, mi padre no estaba en bancarrota. Todo había sido una actuación. Abajo, Javier y su madre también estaban en el balcón, atónitos. El color de sus rostros pasó de la arrogancia al desconcierto, y luego al pánico extremo. No eran tontos. Empezaban a darse cuenta de que habían caído en una trampa. El equipo de seguridad se desplegó rápidamente para controlar los alrededores de la puerta. Mi padre y el abogado Jiménez entraron tranquilamente en el patio. La puerta principal, que Javier había olvidado cerrar con llave después de insultarme. Abrí rápidamente la puerta de mi habitación, me sequé las lágrimas y bajé las escaleras. Cuando llegué, mi padre y el abogado Jiménez acababan de entrar en el salón. «Papá», grité, abrumada por la felicidad y la sorpresa. Mi padre se volvió hacia mí. Su mirada severa se suavizó por un instante. Se acercó, abrió los brazos y me estrechó contra él. «Hija mía», dijo, mientras me daba palmaditas en la espalda temblorosa. «Lo siento por hacerte pasar por esto. Ya se ha acabado todo». El abrazo de mi padre, ese abrazo firme y cálido, borró toda la humillación y el dolor que había sufrido. Me sentía a salvo. Javier y la señora Isabel bajaron entonces tambaleándose. Se quedaron en lo alto de la escalera, contemplando la escena. Sus rostros estaban blancos como el papel, y sus piernas temblaban. Señor García», tartamudeó Javier. Su voz ya no tenía arrogancia, sino que estaba llena de terror. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Su empresa. Mi padre me soltó y se enfrentó a ellos. Su mirada suave desapareció, reemplazada por una mirada fría y afilada como una cuchilla. Una mirada que parecía atravesar el alma. «¿Mi empresa?», se burló. Una risa llena de sarcasmo. «Gracias por tu interés. Va muy bien. De hecho, esta mañana hemos cerrado un gran contrato en Dubái». «¿Qué? ¿Qué dice?», gritó la señora Isabel, incrédula. «Imposible. Es mentira. Usted está en bancarrota. Lo dijo usted mismo». «Sí, lo dije yo mismo», admitió mi padre con calma. «Pero no era una mala noticia, era una prueba para conocer el corazón de las personas». «¿Una prueba?». Me quedé helada. Javier y la señora Isabel también estaban horrorizados. «¿Una prueba?». La voz de la señora Isabel estaba llena de incredulidad. Parecía que aún no podía aceptar que había sido engañada. Mi padre, como si no mereciera la pena responderle, se sentó tranquilamente en el sofá. En el mismo sitio donde, hacía solo unos minutos, Javier se había sentado arrogantemente con las piernas cruzadas. Mi padre me hizo una seña para que me sentara a su lado. Su actitud relajada era como la de un rey en su propio palacio. El abogado Jiménez no perdió ni un segundo en comenzar el juicio. Se acercó a la mesa de cristal y abrió su maletín. «Señor Torres y señora Martínez», dijo con una voz educada pero sin emoción, «creo que ha llegado el momento de que conozcan toda la verdad». El abogado Jiménez sacó una carpeta encuadernada en azul oscuro y la puso sobre la mesa. «Este es el contrato original de donación de propiedad inmobiliaria, redactado el día de la boda del señor Javier Torres y la Srta. Sofía García, hace 5 años.
El señor Ricardo García, como padre de la novia, donó este piso, valorado en varios millones de euros, como bien común para el matrimonio. Sí, ¿y qué?, replicó la señora Isabel, con las venas del cuello marcadas. Parecía haber recuperado algo de valor al mencionar su prueba. Pero Sofía firmó un documento donando toda su parte a mi hijo. Esta casa ahora es propiedad exclusiva de mi Javier. El tribunal lo ha sentenciado. Hay un documento claro. ¿Cómo se atreven a intentar anularlo?, dijo con confianza, aferrándose a su victoria legal. El abogado Jiménez sonrió, una sonrisa mezcla de lástima y sarcasmo. Señora, no se precipite. Esa victoria en el juicio probablemente sea solo temporal. ¿Le importaría leer con atención la última cláusula de este contrato original, el artículo 9, apartado 3? Señaló una línea impresa en letra muy pequeña al final de la última página. Un lugar que se podía pasar por alto fácilmente si no se leía con atención. Javier y la señora Isabel se inclinaron apresuradamente, entrecerrando los ojos para leer. Sus rostros, antes confiados, pasaron del rojo al blanco y luego a un azul pálido. El abogado Jiménez, sin darles tiempo a asimilarlo, leyó en voz alta y clara, como un juez dictando sentencia, cada palabra: cláusula especial 9.3. El presente contrato de donación y toda la titularidad inmobiliaria relacionada con el mismo tendrán plena validez jurídica únicamente mientras los donatarios, Javier Torres y Sofía García, mantengan una relación matrimonial legalmente válida. En caso de que la relación matrimonial termine por cualquier motivo, incluyendo divorcio o fallecimiento de una de las partes, el presente contrato quedará automáticamente sin efecto. Cualquier posterior transferencia, donación, venta, hipoteca u otro tipo de contrato o documento realizado sobre dicha propiedad sin el consentimiento escrito y notariado del donante original, Ricardo García, será considerado nulo y sin efecto. La propiedad volverá a ser automáticamente propiedad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Grupo Constructor Valero. ¡Nulo!, tartamudeó la señora Isabel. Su voz se quebró. Se tambaleó y tuvo que agarrarse al brazo de su hijo para no caer. Así es, señora, dijo el abogado Jiménez con una voz fría como el hielo. Para que lo entienda de forma sencilla, ese documento de donación que tiene en su poder el señor Torres, ese que ustedes atesoran, se convirtió automáticamente en papel mojado en el momento en que él y la señorita Sofía se divorciaron oficialmente. No tiene ningún valor legal. No. Imposible, gritó Javier, perdiendo por completo la compostura. Esto es una trampa. Nos han tendido una trampa. ¿Dónde se ha visto una cláusula tan absurda? ¿Qué ley permite esto? El abogado Jiménez volvió a sonreír. Señor Torres, veo que no conoce bien la ley. Esto es una cláusula perfectamente legal llamada donación condicional. Cuando usted y la señorita Sofía firmaron este contrato, significa que aceptaron esa condición. No puede decir que no lo sabía. Además, en su momento, su propio abogado revisó este contrato y confirmó que no había ningún problema legal. Javier se quedó atónito. Fue entonces cuando recordó el día que firmó el contrato. Estaba tan eufórico por recibir un regalo tan grande de su suegro que no prestó ninguna atención a las cláusulas menores. Había caído en la trampa por su propio pie. Una trampa legal increíblemente bien calculada. ¿Y qué pasa con la sentencia del tribunal?, preguntó la señora Isabel, intentando aferrarse a su última esperanza. El tribunal sentenció que esta casa era de mi hijo. La sentencia del tribunal de primera instancia se basó en las pruebas presentadas en ese momento, explicó el abogado Jiménez con calma. En ese momento, no presentamos este contrato original. ¿Por qué? Porque queríamos ver hasta dónde llegaba su teatro. Ahora tenemos pruebas suficientes del fraude del señor Torres y este contrato original. Apelaremos y le garantizo al 100% que en segunda instancia, la sentencia será completamente diferente. El señor Torres no solo no se quedará con la casa, sino que podría ser acusado de estafa y apropiación indebida. Javier y su madre se derrumbaron por completo. Se miraron el uno al otro y luego a mi padre, con una expresión de horror. Habían caído en una trampa tendida hacía 5 años y activada en el momento perfecto. Fueron demasiado arrogantes, nos subestimaron, y ahora tenían que saborear la más amarga de las derrotas. Cuando el abogado Jiménez terminó su explicación, un pesado silencio se apoderó del salón. Javier y su madre se desplomaron en el sofá, con la mirada perdida, sin un ápice de arrogancia. Habían perdido estrepitosamente. Mi padre, que había observado todo en silencio, se levantó entonces. Su mirada no era la de un vencedor. En sus ojos solo había decepción y una profunda tristeza,
Javier, comenzó con una voz grave y autoritaria. Una vez confié mucho en ti. Pensé que eras un joven ambicioso, con talento, y sobre todo que amabas sinceramente a mi hija. No dudé en darte en matrimonio a mi hija más querida, y os di una gran fortuna para que tuvierais una base. Esperaba que formaras una familia feliz con Sofía y que, más adelante, dirigieras este negocio conmigo. Negó con la cabeza, decepcionado. Después de unos años de prueba, si consideraba que habíais madurado de verdad, pensaba confiaros una gran parte del grupo, un puesto con el que probablemente nunca habrías soñado. Y esta farsa de la bancarrota fue mi última prueba para ti. Al oír eso, no solo Javier y la señora Isabel, sino también yo, nos quedamos atónitos. La última prueba. Mi padre me miró con una expresión de disculpa. Sofía, siento no habértelo dicho, pero tenía que hacerlo. Tenía que saber si el hombre que habías elegido, el hombre al que iba a confiarle el futuro de mi hija y todo mi negocio, era realmente de fiar. Volvió a mirar a Javier. Quería ver tu verdadera naturaleza cuando mi hija dejara de ser una niña rica, cuando su familia se derrumbara, cuando se convirtiera en una carga. Quería ver si, como juraste el día de tu boda, te quedarías a su lado para superar las dificultades juntos, o sí. Mi padre no terminó la frase, pero todos entendimos el significado. Te di una oportunidad. Su voz se volvió firme. Una oportunidad para demostrarte como hombre, como marido. Pero me has decepcionado enormemente. No solo has mostrado tu codicia y tu traición, sino que has abandonado a tu esposa en su momento de mayor dolor, e incluso has urdido un vil teatro con tu madre para arrebatarle su último bien. No mereces ser el marido de mi hija. No mereces heredar nada de mí. Las palabras de mi padre fueron como la sentencia final que cerraba todas las puertas al futuro de Javier. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había perdido. No solo un piso, sino una fortuna inmensa, un negocio gigantesco y un futuro brillante. Lo había tirado todo por la borda por su propia codicia y su miopía. Levantó la cabeza y nos miró, a mi padre y a mí. Se arrodilló ante mi padre. Señor. Señor. Lo siento. Sollozó. Lágrimas de un arrepentimiento tardío. Fue como si estuviera poseído. La codicia me cegó. Por favor. Por favor. Perdóneme una vez. Se lo prometo, cambiaré, trataré bien a Sofía, por favor, no nos eche. La señora Isabel, al ver a su hijo, corrió a arrodillarse a su lado. Es verdad, consuegro, gimió miserablemente. Todo es culpa mía. Fui yo quien, en mi vejez y mi locura, incité a mi hijo. Por favor, piense en los jóvenes, en los 5 años que han vivido como marido y mujer, y perdónenos por esta vez. Lo sentimos de verdad. Comenzó otra obra de lágrimas, pero esta vez ya no tuvo efecto. Mi padre simplemente los miró con frialdad. ¿Perdón? Si quien hubiera venido hoy aquí no fuera yo, sino un viejo realmente arruinado, ¿habríais dicho estas palabras? ¿O habríais insultado a ese viejo hasta la saciedad y echado a su hija a la calle sin piedad? Ante la pregunta de mi padre, se quedaron sin palabras. Yo te di la oportunidad, pero tú la rechazaste con tus propias manos, dijo mi padre a Javier. Ya no hay nada más que hablar. Javier seguía arrodillado en el frío suelo de mármol, pero ya no lloraba ni suplicaba. Levantó la cabeza y nos miró, a mi padre y a mí. En sus ojos ya no había arrepentimiento, sino el vacío y la impotencia de quien lo ha perdido todo. Comenzó a murmurar como si hubiera perdido la cabeza. Una prueba. Era una prueba. La bancarrota era falsa. Soltó una risa seca y demencial. Ja, 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 ja. Así que era eso. Todo era una obra de teatro. Un teatro para probar mi corazón. Vosotros me habéis tratado como a una rata de laboratorio, y ahora os divertís viendo cómo he caído en la trampa. No te hemos visto como a una rata, dijo mi padre con voz gélida. Tú mismo te has convertido en una rata que solo persigue el cebo que tiene delante, sin ver la trampa que pende sobre su cabeza. La señora Isabel, después de un rato de estar aturdida, recuperó el juicio, pero su mente se había transformado en una furia demencial. Ya no lloraba ni suplicaba. Se levantó de un salto y señaló a la cara de mi padre. La máscara hipócrita y amable se había caído por completo, dejando solo la desfachatez y la codicia. «Usted, qué bien se lo monta, Ricardo García», gritó, fuera de sí. «Como tiene dinero y poder, puede hacer lo que quiera. Jugar a probar a la gente con su hija y su fortuna. ¿Se cree que somos sus juguetes? Sí, mi hijo se equivocó. Su error fue no ser tan despiadado y cruel como usted». Se volvió hacia su hijo. «Javier, levántate. ¿Qué haces ahí pasmado? Tú no has hecho nada malo. Tu único error fue ser demasiado bueno y confiar en la gente. Después de vivir 5 años con la hija de este viejo tratándola como a una princesa, ahora toda su familia se une para echarte.
¿Todavía vas a seguir arrodillado ante esta gente? No podía creer lo que oía. Incluso en esta situación, era capaz de retorcer la verdad y confundir el blanco con el negro con tal descaro. En su boca, su hijo se había convertido en la víctima, y nosotros en los crueles verdugos. Señora Martínez, intervino entonces el abogado Jiménez. Su voz seguía siendo tranquila pero afilada. Le sugiero que mida sus palabras. ¿Quién sirvió a quién? ¿Y quién cometió el error? Es algo que usted sabe mejor que nadie. Y le recuerdo una vez más que, legalmente, esta casa nunca ha sido propiedad de su hijo. Cállate. La señora Isabel se lanzó a insultar incluso al abogado. Tú no eres más que un abogaducho a sueldo de ese viejo. En los papeles pone que Sofía donó la casa a mi hijo. El tribunal lo ha sentenciado. ¿Crees que podréis anularlo? Se aferraba desesperadamente a la sentencia errónea de primera instancia como un náufrago a una tabla. Mi padre simplemente negó con la cabeza ligeramente. Su rostro mostraba una clara decepción. Parecía no querer discutir más con una mujer que había perdido la razón, pero Javier, él pareció incitado por las palabras de su madre. Su desesperación se convirtió en ira. Se levantó y miró fijamente a mi padre. En sus ojos ya no había miedo sino un desafío demencial. Tiene razón, dijo con la voz ronca. Tiene razón, he perdido su prueba. Pero no cante victoria tan pronto. El tribunal ha sentenciado que esta casa es mía. Aunque exista su extraña cláusula, la sentencia del tribunal sigue siendo válida. ¿Quiere anularla? No será fácil. Nos veremos en segunda instancia. A ver si su dinero puede vencer a la lógica del blanco y el negro. Incluso nos estaba amenazando. Creía que con la sentencia que ya tenía en la mano, todavía tenía una oportunidad. La codicia lo había cegado por completo. No sabía a lo que se enfrentaba. Miré al hombre que tenía delante, al que una vez amé. En mi corazón solo quedaba amargura. No sentía el más mínimo arrepentimiento. Había elegido luchar hasta el final. Mi padre miró alternativamente a Javier y a la señora Isabel. No se enfadó en absoluto. Simplemente sonrió con frialdad. Bien. Si tanto lo deseáis, dijo, volviéndose hacia el abogado. Abogado Jiménez, creo que no hará falta esperar a la segunda instancia. Muéstrales el último regalo que les he preparado. ¿El último regalo? Yo también me sorprendí. El abogado Jiménez asintió y volvió a abrir su maletín. Pero esta vez lo que sacó no fue una carpeta, sino una tablet. Reprodujo un vídeo, la dejó sobre la mesa y giró la pantalla hacia Javier y su madre. En la pantalla se veía una grabación de una cámara oculta instalada en el reservado de un restaurante de lujo. Y el protagonista del vídeo no era otro que Javier. Estaba hablando con un hombre desconocido. La voz de Javier se oía con claridad. No se preocupe. Si se encarga bien del asunto en el juzgado, si consigue que la sentencia sea a mi favor, en cuanto tenga el piso en mis manos, lo venderé inmediatamente. Repartiremos el dinero de la venta como acordamos, 60 para mí, 40 para usted. El otro hombre se rió. ¿Estás seguro? He oído que tu suegro no es un hombre cualquiera. Ese vejestorio ya no es más que un viejo arruinado, se burló Javier. Y su hija es tan tonta que hace todo lo que le digo. Lo tengo todo bajo control. Cuando el video terminó, el salón volvió a sumirse en el silencio. Pero esta vez, era un silencio sepulcral. La señora Isabel miró a su hijo. Sus ojos se abrieron como platos, incrédula. Resulta que su hijo no solo había engañado a su esposa, sino que se había atrevido a hacer tratos con un funcionario judicial, a intentar comprar la justicia con dinero. Y Javier, su rostro no tenía ni una gota de sangre. Miraba fijamente la tablet, temblando de pies a cabeza. ¿Cómo habéis conseguido este vídeo? ¿Creías que yo no tenía los mismos contactos que tú? Dijo mi padre con una voz gélida. El hombre con el que te reuniste era una trampa que yo mismo tendí. Solo quería ver hasta dónde eras capaz de llegar, y no me has decepcionado. El shock extremo hizo que Javier se derrumbara por completo. No solo había fracasado, sino que su conspiración más sucia había sido completamente expuesta. Ya no tenía escapatoria. Sus actos, dijo el abogado Jiménez con una voz firme, como si leyera una acusación, no solo constituyen estafa y apropiación indebida, sino que también hay indicios de un delito de soborno, un delito penal. Con este video y el testimonio del hombre que se hizo pasar por juez, ¿cuántos años de cárcel cree que le caerán, señor Torres? Javier se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Ni siquiera tenía el valor de levantar la cabeza. Había perdido toda voluntad de resistir, y el miedo a ir a la cárcel se había apoderado por completo de su mente. La señora Isabel,
tras el terrible shock, ya no se atrevía a gritar. Miró a su hijo y luego a mi padre. Sus ojos estaban llenos de terror y desesperación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se habían metido en la boca del lobo. Se acercó tambaleándose y se arrodilló ante mi padre. Toda su soberbia y arrogancia habían desaparecido, dejando solo la miseria de quien suplica piedad. Señor García, por favor. Se lo ruego, gimió, con la voz quebrada. Todo es culpa mía. Fui yo, en mi estupidez, quien incitó a mi hijo. Por favor, perdónenos por esta vez. Es mi único hijo. Si va a la cárcel, yo no podré seguir viviendo. Por favor, tenga clemencia. Mi padre simplemente la miró con frialdad. ¿Clemencia? Señora Martínez, cuando su hijo engañó a mi hija, ¿acaso pensó usted en esa palabra? Cuando usted y su hijo se regodeaban tras arrebatarle sus bienes, ¿pensaron que llegaría un día como hoy? Y cuando su hijo me insultó sin piedad llamándome viejo arruinado, ¿pensó que tendría que suplicar a ese mismo viejo? Cada pregunta de mi padre era como una daga que se clavaba en su corazón, y ella bajó aún más la cabeza, sin poder responder. Papá, le llamé en voz baja. Una parte de mí no se sentía bien. Mi padre se volvió hacia mí y su mirada se suavizó. Sofía, no te ablandes. Si no matas a la serpiente, un día volverá para mordernos. Esta vez hay que arrancarla de raíz. Dicho esto, no volvió a mirar a la madre y al hijo. Hizo una seña al abogado Jiménez. El abogado Jiménez asintió y sacó otro documento de su maletín. Señor Torres, señora Martínez, dijo. El señor García, tras mucho meditarlo, ha decidido ofrecerles una última salida. Ante las palabras salida, tanto Javier como su madre levantaron la cabeza. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. No presentaremos cargos penales por el intento de soborno del señor Torres. Con una condición, dijo el abogado Jiménez, colocando el documento sobre la mesa. Firmen esta declaración jurada. El contenido es simple. Ambos renuncian voluntariamente a todo derecho de apelación contra la sentencia judicial, y al mismo tiempo, reconocen que este piso es propiedad del Grupo Valero. Además, se comprometen a no volver a aparecer en la vida de la Streta. Sofía García, ni a contactarla, ni a interferir de ninguna manera. Hizo una pausa y añadió con voz gélida. Si aceptan firmar, haremos como si nada hubiera pasado. Pero si no lo hacen, ese video será enviado inmediatamente a las autoridades policiales. No era una elección, era un ultimátum, firmar y perder la casa a cambio de la libertad, o no firmar e ir a la cárcel. Javier no tuvo que pensarlo. Cogió apresuradamente el bolígrafo y con mano temblorosa firmó su nombre en la declaración. La señora Isabel también se levantó tambaleándose y, siguiendo a su hijo, firmó con mano temblorosa. Cuando terminaron de firmar, el abogado Jiménez guardó cuidadosamente la declaración en su maletín. Bien, dijo mi padre. Ahora, el último paso. Se levantó, caminó hacia la puerta e hizo una seña al equipo de seguridad que esperaba fuera. Entrad. Una docena de guardaespaldas con uniformes negros entraron al unísono y se formaron en dos filas. Su presencia hizo que el aire de la habitación se volviera pesado. Abogado Jiménez, dijo mi padre, leales el resto del ultimátum. El abogado asintió. A petición del propietario legal de este piso, se exige a la señora Isabel Martínez y a su hijo que desalojen esta propiedad en el plazo de 1 hora. Solo podrán llevarse sus efectos personales esenciales. Todos los bienes y muebles de la casa son propiedad del Grupo Valero. Mi padre se dirigió al jefe de seguridad. Jefe Alonso, que sus hombres ayuden a la señora Martínez y al señor Torres a hacer las maletas. Recuerde, solo efectos personales, ropa, zapatos y cosas así. El resto se queda. Si en 1 hora no se han ido, acompáñenlos amablemente fuera. Entendido, señor. Y así comenzó el desalojo más humillante. Bajo la dirección del jefe Alonso, el equipo de seguridad se dividió en 2 grupos. Un grupo acompañó a Javier y su madre al piso de arriba, mientras que el otro trajo cajas grandes y comenzó a empaquetar. Se movieron con profesionalidad y rapidez. La ropa de los armarios de Javier y la señora Isabel fue sacada y arrojada a las cajas. Zapatos, bolsos, cosméticos, todo corrió la misma suerte, sin el menor respeto, sin la menor compasión. La señora Isabel observaba cómo sus preciados artículos de lujo eran tratados como basura. Su rostro estaba pálido. Intentó intervenir, pero 2 guardaespaldas se interpusieron con una mirada gélida. Lo siento, señora. Órdenes del señor García. Javier simplemente se quedó en un rincón, como si estuviera clavado en el suelo. No le quedaban fuerzas ni para resistir. Este desalojo tuvo lugar ante mis ojos y los de los curiosos vecinos que se asomaban por la puerta.
El rumor de que la casa del señor Torres está siendo desvalijada por matones se extendió como la pólvora. Exactamente una hora después, todas las pertenencias personales de Javier y su madre estaban cuidadosamente empaquetadas en unas pocas cajas. Señor Torres, señora Martínez, se ha acabado el tiempo, dijo el abogado Jiménez. Por favor, váyanse. Javier y su madre, cargando unas pocas cajas, salieron miserablemente por la puerta. Al pasar a mi lado, Javier se detuvo un momento. Levantó la cabeza y me miró por última vez. En sus ojos había arrepentimiento, dolor y un ligero atisbo de rencor. Yo, sin decir una palabra, giré la cabeza con frialdad. Salieron por la gran puerta bajo las miradas curiosas y los murmullos de los vecinos. La pesada puerta de hierro se cerró lentamente tras ellos, poniendo fin al capítulo más oscuro de mi vida. Después de que Javier y su madre fueran expulsados, el espacioso piso quedó extrañamente silencioso. Pero no era paz, sino un frío vacío. El caro perfume de la señora Isabel, el ruidoso televisor de Javier, todo había desaparecido. En el salón, entre los restos de su apresurada partida, solo quedábamos mi padre y yo. Mi padre se acercó y puso una mano en mi hombro. «Ya se ha acabado todo, hija». Asentí, pero no pude evitar que las lágrimas brotaran. No lloraba por compasión hacia ellos, sino por mí misma. Lloraba por los 5 años de juventud desperdiciados, por la fe brutalmente pisoteada. Me equivoqué, ¿verdad, papá? Sollocé. Fui tan estúpida al creer en él. Mi padre me abrazó. No, tú no te equivocaste. Solo fuiste demasiado buena. El error no está en ti, sino en el corazón inescrutable de las personas. Deja de llorar ya. Esta será una lección muy cara para ti. Sé fuerte, hija mía. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. La imagen de Javier, su mirada desesperada al ser expulsado, me atormentaba. No sentía satisfacción. Solo una vaga tristeza. Sí, si no hubiera sido tan codicioso, si hubiera sabido apreciar lo que tenía, quizás no habríamos llegado a este trágico final. Durante los días siguientes, me quedé sola en el piso. Mi padre, después de resolverlo todo, tuvo que volver a Dubái por trabajo. Dijo que necesitaba un espacio tranquilo para pensar y sanar mis heridas. La noticia de que la familia de Javier Torres había sido expulsada del piso se extendió rápidamente. Vecinos, amigos, todos hablaban de ello. La verdad sobre la farsa de la bancarrota de mi padre y la estafa de Javier también salió a la luz poco a poco. La gente ya no me veía como a una pobre esposa abandonada por su marido. En su lugar, me miraban con respeto y un ligero asombro. Unos días después, recibí una llamada de una antigua amiga que trabajaba en la misma empresa que Javier. «Sofía, ¿has oído la noticia?» Su voz estaba llena de emoción. «Tu exmarido, Javier, ha sido despedido». Me sorprendió un poco. Según ella, después del escándalo, la reputación de Javier se había hundido por completo. Ninguna empresa confiaría un puesto importante a alguien que había intentado estafar hasta a su propia familia política. Su empresa, presionada por la opinión pública y, probablemente, con una pequeña ayuda de los contactos de mi padre, tomó la rápida decisión de despedirlo. «Y eso no es todo», continuó mi amiga. «He oído que su madre, tras el shock de ser expulsada de casa, fue hospitalizada y ahora se ha ido al campo. Dicen que está en una situación muy lamentable. Realmente es el karma». Escuché sus palabras, pero no sentí nada. Era el precio que tenían que pagar por su codicia y su maldad. Pensé que nuestra historia terminaría ahí, que cada uno seguiría su camino y no nos volveríamos a encontrar. Pero me equivocaba. Aproximadamente una semana después, tarde en la noche, cuando me preparaba para dormir, sonó el timbre. Miré la pantalla del interfono y sentí que se me paraba el corazón. Era Javier. Estaba de pie bajo la tenue luz amarilla del portal. Tenía un aspecto realmente miserable. Su impecable traje había sido reemplazado por una camisa arrugada. Su pelo, siempre pulcro, estaba revuelto. Su rostro estaba demacrado, la barba descuidada y sus ojos, rojos e hinchados, como si no hubiera dormido en días. Ya no era el arrogante y seguro gerente. Era solo un fracasado, un don nadie. No quería abrirle la puerta, pero al ver su aspecto lamentable, surgió el último atisbo de compasión que me quedaba. Abrí la puerta ligeramente. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad. No respondió. Simplemente me miró y de repente se arrodilló. «Sofía». «Yo». «Lo siento», lloró. Era el sollozo desgarrador de un hombre que lo había perdido todo. «Me equivoqué, Sofía. Realmente me equivoqué. La codicia me cegó. Fui una bestia, una basura con piel humana».
No tengo derecho a pedirte perdón. Solo quería verte una última vez para decirte que lo siento. Se quedó arrodillado, con la cabeza apoyada en el suelo, llorando con sus anchos hombros temblando. Me quedé mirándolo. Mi corazón era un torbellino de emociones. Lo odiaba por lo que nos había hecho a mí y a mi familia. Pero al ver su estado miserable, no pude evitar sentir un poco de lástima. Después de todo, era el hombre al que una vez más amé. Levántate, mi voz se suavizó un poco. Todo ha terminado ya. No, negó con la cabeza. No ha terminado hasta que me digas que me perdonas. Sofía, sé que es imposible, pero por favor, ¿no podrías darme una oportunidad más? Una oportunidad para empezar de nuevo. Te lo prometo, cambiaré. Encontraré otro trabajo, trabajaré duro, y te lo devolveré todo. Nosotros, ¿no podríamos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? Me quedé helada. ¿Cómo podía decir algo así después de todo lo que había pasado? Sonreí con amargura. ¿Empezar de nuevo, Javier? ¿Crees que todo puede volver a ser como antes tan fácilmente? ¿Se puede volver a pegar un espejo roto? Mi confianza. La hiciste añicos tú mismo. Lo miré directamente a los ojos. Javier, ¿sabes qué? Lo que más me dolió no fue que me estafaras para quitarme mi casa, fue que insultaras a mi padre sin piedad. Cuando mi padre estaba en su momento más bajo, pisoteaste su orgullo. Eso es algo que nunca olvidaré. Bajó la cabeza, sin poder rebatir nada. Te equivocaste, continué con claridad. Pero tu mayor error no fue la codicia, fue no saber agradecer. Lo tenías todo. Una esposa que te amaba, una familia política que te apoyaba incondicionalmente y un futuro brillante. Pero lo tiraste todo por la borda. Desechaste una mina de oro por un trozo de carbón. Esa fue tu mayor estupidez. Mis palabras fueron como una daga que se clavó profundamente en su orgullo. Dejó de llorar y se quedó sentado, aturdido. Vete. Mi voz sonaba cansada. No tenemos nada más que hablar. No vuelvas a buscarme ni a molestarme. Vive tu vida. Dicho esto, cerré la puerta de un portazo. No miré atrás ni una vez. Me apoyé en la puerta y comencé a llorar de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de ira. Eran las últimas lágrimas para despedir un amor, para cerrar un triste capítulo de mi vida. El precio de la traición no fue solo la pérdida material. Fue el colapso de la personalidad, el remordimiento de conciencia y una soledad que lo perseguiría el resto de su vida. Javier pagó un precio demasiado alto, y yo también aprendí una lección que nunca olvidaré. Después de ese último encuentro, Javier nunca más apareció ante mí. Oí que se había ido de la ciudad y había vuelto a su pueblo natal con su madre. Sin empresa, sin casa y con un futuro sombrío. Él y su madre tuvieron que empezar de cero, viviendo entre las burlas y las críticas de parientes y vecinos. Fue un poco amargo, pero era el final absolutamente merecido por lo que habían hecho, y yo, después de un golpe tan grande, no me apresuré a empezar una nueva relación. Me tomé un tiempo para mí, para sanar mis heridas internas. El espacioso piso, que albergaba tanto felicidad como tragedia, se convirtió en mi espacio de serenidad para recuperar el equilibrio. Vendí la mitad de los muebles caros pero fríos, y en su lugar puse macetas verdes y obras de arte. Lo convertí en un verdadero hogar, en mi propio espacio. Mi padre, después de darle una lección a su yerno traidor, ya no me presionó para que participara en la gestión del grupo. Hija, me dijo, ya has pasado por demasiadas tormentas, ahora haz lo que realmente te gusta. Papá siempre estará detrás para apoyarte. Y volví a mi pasión, la arquitectura. Pero esta vez, no trabajé en una gran empresa. Fundé mi propio pequeño estudio de diseño, especializándome en proyectos de contribución social, construir casas para personas desfavorecidas, diseñar escuelas para niños en zonas rurales, edificios ecológicos. Quería usar mi talento no solo para construir edificios impersonales, sino para crear valor para la sociedad. El trabajo intenso y los viajes a nuevos lugares me ayudaron a olvidar gradualmente el triste pasado. Conocí a mucha gente, vi diferentes formas de vida. Me di cuenta de que, por muy grande que fuera mi dolor, era pequeño en comparación con otras desgracias del mundo. Eso me hizo más fuerte y más compasiva. Unos años después, cuando mi estudio de diseño ya estaba algo consolidado, me reencontré por casualidad con Marcos, un amigo de la universidad. Él también era arquitecto y compartíamos las mismas ideas y pasiones. Hablamos mucho sobre el trabajo y la vida. A su lado encontré la empatía y la comprensión que nunca encontré en Javier. El amor volvió a llamar a mi puerta. De una forma muy suave y natural. Sin ningún cálculo. Cuando decidí volver a casarme, mi padre me preguntó, ¿estás segura esta vez?
Sonreí y asentí. Sí, papá, estoy segura. Él no es rico como Javier, ni tiene un futuro brillante asegurado. Pero tiene un corazón sincero, y ahora, para mí, eso es más valioso que cualquier otra cosa. Mi segunda boda no fue ostentosa. Invitamos solo a la familia y a los amigos más cercanos y celebramos una pequeña y cálida fiesta. En lugar de un vestido de novia caro, llevé uno que yo misma diseñé. Era sencillo, pero contenía todo mi amor y mi esperanza en una felicidad normal. Mi historia llegó a su fin. Un viaje desde la cima de la felicidad hasta el abismo de la traición, y de vuelta, para levantarme por mí misma y encontrar una nueva paz. Me enseñó una lección inolvidable sobre la fe y los valores humanos. El amor es muy hermoso, pero nunca se debe amar a ciegas. Sacrificarse por la persona amada es bueno, pero nunca se debe sacrificar el orgullo y el propio valor. Y lo más importante, nunca se debe juzgar a una persona solo por sus dulces palabras o su apariencia deslumbrante. Hay que observar sus acciones, especialmente cómo actúan en tus momentos más difíciles y duros. Solo después de pasar por la tormenta se puede saber cuál es un árbol robusto y cuál es una rama podrida lista para romperse en cualquier momento. La verdadera felicidad no es una inmensa fortuna o un futuro asegurado. La felicidad a veces es la paz interior, ser uno mismo y estar al lado de alguien que te valora incluso cuando no tienes nada. Queridos oyentes, hola a todos. Desde la cima de la felicidad hasta el abismo de la traición, y luego resurgiendo magníficamente de las cenizas, el tumultuoso viaje de Sofía ha llegado a su fin. Un final donde la justicia prevaleció y los traidores pagaron un alto precio. Al escuchar su historia, todos probablemente hemos experimentado un intenso torbellino de emociones, desde la envidia por un matrimonio de cuento de hadas, pasando por el asombro y la ira ante un cambio de 180 grados en la actitud humana, el resentimiento por una conspiración increíblemente cruel, hasta finalmente aclamar un giro de los acontecimientos satisfactorio, lleno de sabiduría y poder. Esta historia no es simplemente un drama familiar sensacionalista, es una profunda lección y una aguda advertencia sobre la fe, los valores humanos, la esencia de la felicidad y cómo enfrentar la adversidad. La lección más grande y dolorosa que nos deja la historia es la cruda verdad sobre la naturaleza de algunas relaciones construidas sobre una base material. Durante 5 años, Sofía vivió en un sueño de un marido perfecto y una familia política aparentemente armoniosa. Creyó que el amor de Javier era sincero y sin cálculos. Estaba tan feliz que voluntariamente renunció a su carrera, dejó de lado sus pasiones y aceptó la vida de ama de casa dedicada a su marido. Pero la farsa de la bancarrota de su padre fue una prueba demasiado dura. Fue un fuego que despojó todas las falsas apariencias. Resultó que el amor que Javier le profesaba, el respeto que su suegra le mostraba, todo estaba ligado a su título de hija del presidente, a la inmensa fortuna y a los contactos de su familia. Cuando ese título desapareció y la base material se derrumbó, el amor se desvaneció como el humo y el respeto se convirtió en desprecio. No dudaron en desecharla como un objeto inútil, e incluso intentaron arrebatarle lo último que le quedaba. Esta historia nos da una profunda lección, especialmente a las mujeres. Nunca se debe ser demasiado ingenua en el amor. El amor romántico es maravilloso, pero debe construirse sobre una base realista y sólida. Nunca se dejen cegar por palabras dulces o apariencias deslumbrantes. Aprendan a mirar más profundamente la esencia de una persona. Observen cómo trata a quienes le rodean, especialmente a aquellos que no le aportan ningún beneficio. Observen cómo afronta las dificultades y los fracasos. Y lo más importante, háganse una pregunta muy realista. Si un día lo perdieran todo, apariencia, dinero, estatus, ¿ese hombre seguiría a su lado, apretando su mano con fuerza? El verdadero amor es amar a la persona que eres, con todas tus virtudes y defectos, no el valor tangible que posees. Nunca apuesten toda su vida a un juego en el que no pueden estar seguras de si la otra persona las ama a ustedes o a lo que ustedes tienen. Además, esta historia es una costosa lección sobre la fe y la prudencia. Sofía cometió un error fatal. Un error que muchos de nosotros podríamos cometer por amar y confiar demasiado. Creyó ciegamente y no leyó detenidamente lo que firmaba. Creyó en las dulces palabras y en la actuación lacrimógena de su marido, y firmó ella misma la sentencia que decidiría su destino. Su dolor nos sirve de advertencia a todos. En la vida, especialmente en asuntos relacionados con papeles, leyes y dinero, nunca se debe ser complaciente. Por mucho que amen y confíen en la persona que les pide que firmen, tómense el tiempo para leer detenidamente cada palabra y cada cláusula. El corazón humano es inescrutable, y nadie sabe qué conspiraciones y trampas se esconden detrás de una sonrisa y una promesa. La prudencia nunca está de más. No es desconfianza,
Es una forma de protegerse y evitar pagar el precio con lágrimas, arrepentimiento y, a veces, con toda una fortuna. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar del padre, el señor García, un hombre de gran visión y profunda perspicacia. No era simplemente un padre que amaba incondicionalmente y mimaba a su hija. Su amor iba acompañado de sabiduría, determinación y una previsión admirable. La farsa de la bancarrota que orquestó, aunque pueda parecer cruel por hacer pasar a su hija por un doloroso trance emocional, fue la prueba más eficaz para desenmascarar a su yerno. Le dio una lección a su hija y a todos nosotros. La adversidad es el mejor crisol para distinguir lo verdadero de lo falso. Es al enfrentar las dificultades y la adversidad, cuando todos los beneficios materiales desaparecen, que la verdadera naturaleza de una persona se revela con mayor claridad. La forma en que insertó la cláusula legal especial en el contrato de donación también demuestra la prudencia y la perspicacia de un hombre experimentado. Dio, pero no dio a ciegas. Le dio a su hija una gran fortuna que sería la base de su felicidad, pero al mismo tiempo, instaló un mecanismo de seguridad, un mecanismo de autoprotección, en caso de que el corazón humano cambiara. Esto nos da una lección muy valiosa a los padres que dejan bienes a sus hijos. Amen a sus hijos. Proporciónenles una base sólida, pero no olviden darles las herramientas para protegerse ante las tormentas de la vida. A veces, una cláusula legal estricta, una preparación minuciosa, vale más que 1000 palabras vacías de consejo. Un amor sabio es un amor que sabe proteger. Pero quizás lo que más nos ha satisfecho y hecho sentir victoriosos es el dramático giro final de la historia. No fue una simple venganza, sino un juicio de justicia y sabiduría. Sofía y su padre no recurrieron a la violencia ni a los insultos. Simplemente utilizaron las pruebas y los ases que habían preparado de antemano para dar la vuelta por completo a la partida del oponente. Dejaron que la codicia, la estupidez y la traición del dúo Torres Martínez se volvieran contra ellos mismos. Dejaron que el enemigo alcanzara la cima de su arrogancia para luego hacerlo caer de la forma más dolorosa. La escena en la que son expulsados humillantemente de la casa, a la vista de todos los vecinos, fue un final absolutamente merecido. Nos muestra una ley inmutable de la vida. Se cosecha lo que se siembra. Quien siembra mentiras cosecha fracasos. Quien siembra desprecio cosecha desprecio. Y quien intenta arrebatar lo ajeno por cualquier medio, al final pierde incluso lo que tenía. El precio de la traición no es solo la pérdida material. Es el colapso de la personalidad, el remordimiento de conciencia y una soledad que lo perseguirá el resto de su vida. Javier pagó un precio demasiado alto. Y nosotros, los espectadores, también hemos aprendido una lección inolvidable. Finalmente, la historia de Sofía es un himno a la resurrección de una mujer que se levanta con fuerza después de la adversidad. Se derrumbó, lo perdió todo: amor, fe, incluso su hogar, pero no se quedó en el suelo. El golpe y la traición no la destruyeron, sino que la forjaron, convirtiéndola en una persona más fuerte, más madura y más capaz. Abandonó el papel de ama de casa acomodada, de princesa en una torre de marfil, para encontrar su verdadero yo y perseguir su pasión y su carrera como arquitecta. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad y el valor de una mujer no residen en un marido rico o en una vida de abundancia proporcionada por otros, sino en la autosuficiencia, la independencia y la capacidad de valerse por sí misma para crear valor para sí misma y para la sociedad. Su viaje transmite un mensaje muy positivo. El fracaso de un matrimonio no es el fin. A veces, puede ser un nuevo comienzo, mejor, más significativo, y en el que se puede ser verdaderamente uno mismo. Nunca dejen que un fracaso sentimental defina su valor. Llorad, sufrid, son emociones muy humanas, pero después, sécate las lágrimas y levántate. Concéntrate en ti misma, en tu carrera y en tus pasiones. Cuando te conviertas en una mejor versión de ti misma, cuando encuentres la alegría y la paz en tu interior, la felicidad, de una forma u otra, vendrá a ti por sí sola. La verdadera paz no es un hogar sin tormentas, sino un alma fuerte capaz de enfrentar y superar cualquier tormenta. Por lo tanto, queridos oyentes, espero que cada uno de nosotros extraiga sus propias conclusiones de esta historia. Estén siempre alerta para discernir las relaciones tóxicas y los amores calculados. Tengan el valor de cortar los tumores que dañan su vida, aunque sea doloroso. Valoren a las personas que realmente los aman, a las que están a su lado incluso cuando no tienen nada. Y lo más importante, crean siempre en su propio valor. Nunca le den a nadie el derecho de ponerles precio o de subestimarlos. Son únicos y merecen ser felices. Una felicidad construida sobre la base de la verdad y el respeto. El viaje de Sofía, desde la cima de la felicidad hasta el abismo de la traición, y de vuelta para levantarse por sí misma y encontrar una nueva paz.
Me enseñó una lección inolvidable sobre la fe y los valores humanos. El amor es muy hermoso, pero nunca se debe amar a ciegas. Sacrificarse por la persona amada es bueno, pero nunca se debe sacrificar el orgullo y el propio valor. Y lo más importante, nunca se debe juzgar a una persona solo por sus dulces palabras o su apariencia deslumbrante. Hay que observar sus acciones, especialmente cómo actúan en tus momentos más difíciles y duros. Solo después de pasar por la tormenta se puede saber cuál es un árbol robusto y cuál es una rama podrida lista para romperse en cualquier momento. La verdadera felicidad pacífica no es una inmensa fortuna o un futuro asegurado. La felicidad a veces es la paz interior, ser uno mismo y estar al lado de alguien que te valora incluso cuando no tienes nada. Gracias a todos los oyentes por su atención hasta el último momento. Les agradezco sinceramente y nos reencontraremos en la próxima historia.